Si llegaste a este vídeo, es porque la vida te está dando una señal. No es casualidad, no es coincidencia. Es ese momento en el que empiezas a cuestionarte por qué, a pesar de esforzarte, las cosas no cambian. Para cambiar, para que este nuevo año no sea igual al anterior, para que dejes de vivir en automático, para que empieces a construir algo diferente. Un año lleno de abundancia, de oportunidades, de decisiones más inteligentes, donde el dinero deje de ser un problema constante, donde no tengas que contar cada gasto, donde no tengas que decir no puedo cada vez que quieres algo. No más apuros, no más estrés por llegar a fin de mes, no más sentir que trabajas y el dinero desaparece, no más esa sensación de estancamiento. Porque a continuación, Robert Kiyosaki te va a abrir la mente, no con motivación vacía, sino con principios que pueden cambiar tu forma de pensar, y por lo tanto, tu realidad financiera. Una de las grandes fallas del sistema educativo, y probablemente una de las razones por las que la mayoría de las personas vive atrapada financieramente, es que no nos enseñan educación financiera. Pasamos años estudiando materias que rara vez usamos, memorizando información, siguiendo reglas, pero nunca aprendemos cómo funciona el dinero en la vida real. Al parecer, los maestros piensan que el dinero tiene una mancha casi religiosa, como si querer más dinero fuera algo malo, como si hablar de riqueza fuera incorrecto, como si aspirar a más fuera egoísta. Y desde pequeños nos programan con esa idea, que el dinero es peligroso, que los ricos son malos, que es mejor conformarse, que es mejor no meterse en eso. Pero como la mayoría ya empieza a darse cuenta, no es el gusto por el dinero lo que ocasiona el mal, es la ignorancia sobre cómo manejarlo. Es no saber cómo generarlo, cómo multiplicarlo, cómo protegerlo. Porque cuando no sabes, tomas malas decisiones, te endeudas, dependes, te frustras. El verdadero problema no es querer dinero, es no entenderlo. El mal es trabajar en un empleo que odias, levantarte todos los días sin motivación, sentir que estás cambiando tu tiempo por algo que no te llena. El mal es trabajar duro, darlo todo, y aún así no ganar lo suficiente para vivir tranquilo, no poder darle a tu familia la calidad de vida que deseas. Para muchas personas, lo realmente doloroso es estar atrapados en deudas, deberle al banco, a las tarjetas, vivir con esa presión constante, sintiendo que no importa cuánto ganes, nunca es suficiente. El mal es pelear por dinero con las personas que amas, discutir por gastos, por responsabilidades, por decisiones financieras. Es dejar que el dinero dañe relaciones, que genere estrés, que se convierta en una carga emocional. También lo es caer en la desesperación, volverte avaricioso, o incluso tomar decisiones equivocadas solo por dinero, porque no sabes otra forma de conseguirlo. Pero aquí está la verdad que casi nadie te dice. El dinero por sí mismo no es un mal, es simplemente una herramienta. No es bueno ni malo. Todo depende de quién lo usa, y cómo lo usa. La falta de educación financiera es lo que realmente ocasiona que la gente cometa errores, que confíe en consejos equivocados, que siga a personas que tampoco entienden cómo funciona el dinero, y termine tomando decisiones que los mantienen atrapados. Porque vivimos en la era de la información, donde hay más contenido que nunca, más vídeos, más consejos, más expertos pero también más confusión. La mayor dificultad ya no es acceder a la información, es saber cuál realmente sirve, cuál aplicar, y cuál ignorar. Y en medio de todo ese ruido, la mayoría sigue sin tener claridad, sin saber por dónde empezar, sin entender cómo salir del ciclo. Y ahí es donde empieza el cambio real, cuando decides dejar de solo escuchar, y empiezas a entender. Cuando dejas de seguir lo que todos hacen, y empiezas a cuestionar. Porque la diferencia entre seguir igual, o cambiar tu vida financiera, no está en cuánto trabajas, está en cómo piensas, y en lo que decides hacer con lo que ganas. Hay demasiada información, demasiadas voces, demasiadas opiniones diciéndote qué hacer con tu dinero, pero muy pocas enseñándote a entenderlo de verdad. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido, porque la educación financiera no es solo aprender a ahorrar o gastar menos, es aprender a pensar. Sin educación financiera, no puedes procesar toda esa información, no puedes diferenciar lo útil de lo inútil, no puedes tomar decisiones inteligentes. Y sin ese conocimiento, lo que ocurre es inevitable. La gente sufre en el aspecto económico, trabaja más, se esfuerza más, pero no avanza. Quienes no tienen conocimiento financiero buscan la ayuda y asesoría de otras personas, expertos que, en muchos casos, repiten las mismas ideas de siempre. Trabaja duro, ahorra dinero, paga tus deudas, gasta lo menos posible, diversifica. Y aunque todo eso suena correcto,
No siempre es suficiente, porque no te enseñan cómo generar dinero, cómo multiplicarlo, cómo salir del ciclo. Y así, muchas personas terminan siguiendo esos consejos como si fueran la única verdad, sin cuestionarlos, sin entenderlos, sin adaptarlos a su realidad. Es como seguir a alguien sin saber a dónde va, como caminar en fila, esperando que al final del camino todo mejore, pero sin garantía de que eso ocurra. Muchas personas avanzan así, con esperanza, pero sin dirección clara, lanzándose al océano de la incertidumbre financiera, esperando no ahogarse. Aquí es donde entra una de las enseñanzas más poderosas. La diferencia no está en cuánto ganas, está en cómo piensas. El padre rico entendió esto desde el principio. Aunque también tuvo problemas económicos, no los evitó, no los ignoró, los enfrentó. Aceptó que el dinero era importante, no lo vio como algo negativo, lo vio como una habilidad que debía desarrollar. Y por eso se enfocó en aumentar su inteligencia financiera en cada situación, aprendiendo de sus errores, ajustando, creciendo. No era el más académico, no tenía las mejores calificaciones, pero tenía algo que muchos no desarrollan, la capacidad de aprender del dinero en la vida real. Mientras otros evitaban los problemas financieros, él los usaba como oportunidades para aprender. Y esa diferencia, con el tiempo, lo cambió todo. Porque aquí hay algo que necesitas entender. Todos tienen problemas de dinero. No importa si ganas poco o mucho, los problemas simplemente cambian de forma. Los pobres tienen problemas porque no tienen suficiente dinero, viven limitados, usan crédito para cubrir necesidades, sienten el peso constante del costo de vida, y muchas veces no tienen un plan para el futuro. Cuanto más ganan, más gastan, más impuestos pagan, más responsabilidades adquieren, y siguen sintiendo que no es suficiente. Temen las emergencias, no tienen respaldo, reciben malos consejos financieros, y llegan a una edad donde se dan cuenta de que no están preparados para el retiro. Pero los ricos también tienen problemas, solo que son diferentes. Tienen demasiado dinero, y eso implica aprender a protegerlo, a invertirlo, a hacerlo crecer sin perderlo. Necesitan rodearse de mejores asesores, tomar decisiones más complejas, gestionar riesgos más grandes. Incluso enfrentan dudas personales, como no saber si las personas los valoran por quienes son, o por lo que tienen. Deben educar a sus hijos correctamente, evitar que crezcan sin disciplina, organizar propiedades, planificar herencias, y enfrentar sistemas fiscales que muchas veces juegan en su contra. Es decir, el dinero no elimina los problemas, los transforma. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, soñando con algo diferente. Hay millones de personas que sueñan con renunciar a sus empleos, con tener su propio negocio, con manejar su tiempo, con vivir sin depender de un salario. Pero el problema es que para muchos, ese sueño se queda solo en eso, en una idea, en algo que algún día harán. Y ese algún día, muchas veces nunca llega. Porque no es falta de deseo, es falta de acción, falta de educación, falta de claridad. Y mientras no cambies eso, nada cambia. Porque el dinero no responde a lo que quieres, responde a lo que sabes, y a lo que haces con lo que sabes. ¿Por qué tantas personas no intentan perseguir su sueño de convertirse en empresarios? ¿Por qué tantos se quedan exactamente en el mismo lugar durante años, incluso sabiendo que quieren algo diferente? La mejor respuesta a esta antigua pregunta la propuso un amigo mío, y aunque puede sonar incómoda, es extremadamente reveladora. Los empresarios tienen dos características fundamentales: ignorancia y valor. Y esto no significa falta de inteligencia, significa algo mucho más profundo. Significa no saber exactamente cómo va a salir todo, no tener todas las respuestas, no tener garantías, pero aún así avanzar. Y al mismo tiempo, tener el valor de hacerlo a pesar del miedo. Esta afirmación es muy profunda, porque explica algo más que la vena empresarial. Explica por qué algunas personas son ricas y por qué la mayoría no. No es solo cuestión de educación, ni de oportunidades, ni de talento. Es una combinación entre lo que sabes, y lo que te atreves a hacer con lo que no sabes. Por ejemplo, una de las razones por las que muchos estudiantes sobresalientes no son ricos, es que pueden ser muy inteligentes, muy disciplinados, muy responsables, pero no tienen valor. Saben seguir instrucciones, saben sacar buenas notas, saben evitar errores, pero no saben arriesgarse, no saben salir del sistema, no saben crear algo propio. Y en el mundo real, eso tiene un costo. También hay mucha gente que carece de conocimiento y de osadía, personas que no saben cómo funciona el dinero, pero tampoco se atreven a aprender, ni a intentar,
ni a equivocarse. Y esa combinación es la más limitante de todas, porque no solo falta información, también falta acción. La historia de dos estilistas lo ilustra perfectamente. Tengo un amigo que es un gran estilista, de esos que realmente tienen talento, que transforman la apariencia de una persona con facilidad, que entienden el estilo, el detalle, la estética. Si se trata de hacer que una mujer se vea bella, es un verdadero mago. Durante años ha dicho que quiere abrir su propio salón, tiene ideas, tiene visión, tiene habilidades, pero hay un problema, nunca da el paso. Todavía trabaja atendiendo a un solo cliente a la vez en un salón grande, donde incluso, en ocasiones, termina debiéndole dinero al dueño. Tiene el conocimiento, pero no ha desarrollado el valor para usarlo. Por otra parte, tengo otro amigo cuya esposa se cansó de ser asistente de vuelo. Un día decidió cambiar su vida, renunció a su trabajo, entró a una escuela para convertirse en estilista, empezó desde cero, sin la misma experiencia, sin el mismo nivel técnico, sin el mismo prestigio. Pero el mes pasado, inauguró su propio salón de belleza, con una gran ceremonia, con una visión clara, con un ambiente cuidadosamente diseñado para atraer clientes y otros estilistas. No esperó a ser perfecta, no esperó a saberlo todo, simplemente empezó. Cuando mi otro amigo escuchó sobre su éxito, reaccionó con incredulidad, incluso con crítica. ¿Cómo puede abrir un salón?, dijo. No tiene el talento, ni el don, ni estudió en Nueva York como yo, y además no tiene experiencia. Le doy un año para fracasar. Y sí, puede que ella fracase. Las estadísticas muestran que cerca del 90% de los negocios fracasan en los primeros 5 años. Pero ese no es el punto principal de la historia. El verdadero punto es entender qué está pasando detrás de esas decisiones. Aquí vemos algo muy claro. Dos personas con caminos completamente diferentes. Uno con talento, con conocimiento, pero sin acción. Otro con menos experiencia, pero con valor para intentarlo. Y en el mundo real, el valor muchas veces pesa más que la preparación perfecta. Porque puedes saber mucho, pero si no actúas, no cambia nada. Y puedes no saberlo todo, pero si te atreves a empezar, aprendes en el proceso. Y ese aprendizaje práctico es lo que realmente construye resultados. Yo pienso que la relación entre la ignorancia y el valor es lo que forma la esencia de la vida misma. Porque no se trata de eliminar la incertidumbre, se trata de aprender a moverte dentro de ella. Y en ese espacio, entre lo que sabes y lo que te atreves a hacer, es donde realmente se construyen los resultados que cambian una vida. En el mundo real, la valentía es mucho más importante que las buenas calificaciones. Y esto rompe completamente la idea con la que muchos crecen, porque durante años nos enseñan que sacar buenas notas es suficiente para asegurar un buen futuro, pero la realidad funciona diferente. Para descubrir, desarrollar y donar tu genio al mundo, necesitas valor. Valor para intentar, valor para equivocarte, valor para salir del camino seguro, valor para construir algo propio incluso cuando no tienes garantías. Recuerda que tu mente es infinita, pero tus dudas te pueden limitar. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas, no por falta de capacidad, sino por exceso de miedo. Porque no es la inteligencia lo que frena a la mayoría, es la inseguridad de no saber qué pasará si lo intentan. Y esa duda constante termina apagando ideas, sueños y oportunidades. La riqueza es producto de la capacidad del ser humano de pensar, de cuestionar, de observar y de tomar decisiones diferentes. No es solo trabajar más, es pensar mejor. Y si estás listo para cambiar tu vida, necesitas encontrar un entorno que te permita expandir tu forma de pensar, un entorno donde las 3 partes de tu mente, la lógica, la creatividad y la intuición, puedan desarrollarse sin miedo, y donde puedas aprender a tomar decisiones que te acerquen a la libertad financiera. Y quién sabe, tal vez en ese proceso no solo cambies tu vida, tal vez también descubras habilidades que ni siquiera sabías que tenías. Porque muchas veces el genio no aparece de la nada, se activa cuando te atreves a salir de lo cómodo, cuando empiezas a intentar cosas nuevas, cuando dejas de limitarte. No necesitas asistir a una gran escuela, tener un excelente trabajo, o leer los libros más complejos para recibir información valiosa. De hecho, gran parte del aprendizaje más importante viene de algo mucho más simple: observar lo que te rodea, escuchar la retroalimentación, y aprender de la experiencia real. Porque la vida misma es una escuela constante, si estás dispuesto a prestar atención. Y hay 3 datos importantes que debes entender sobre la retroalimentación. Primero,
Necesitas tener la valentía de estar abierto a ella. Porque muchas personas no crecen no porque no reciban información, sino porque se niegan a escucharla. Segundo, si quieres mejorar, debes buscar más retroalimentación, pero de las personas correctas, de aquellos que ya tienen resultados, de mentores, de personas que han recorrido el camino que tú quieres recorrer. La gente exitosa siempre busca más retroalimentación, no menos. Entienden que cada consejo correcto puede acelerar su crecimiento, y cada error corregido a tiempo puede ahorrarles años de estancamiento. Y tercero, ofrece retroalimentación solo cuando te la pidan. Porque no todas las personas están listas para escuchar lo que necesitan escuchar, incluso si es verdad. No hay nada más molesto para muchos que recibir opiniones que no solicitaron, aun cuando en el fondo saben que las necesitan. Como dice el viejo refrán, no intentes enseñar a quien no quiere aprender, porque solo perderás tu tiempo y generarás resistencia. Y aquí entra una verdad importante. Los defraudadores, las personas manipuladoras, o incluso los malos consejos financieros, siempre te dirán lo que quieres escuchar, no lo que necesitas escuchar. Y eso es peligroso, porque el ser humano naturalmente busca comodidad, no verdad. Los defraudadores se aprovechan de eso, identifican tus miedos, tus deseos, tus debilidades, y construyen mensajes que encajan perfectamente con ellos. En el mundo financiero, muchas personas han sido llevadas a creer ideas equivocadas, como que lo más inteligente es simplemente ahorrar, o vivir con extrema austeridad, o evitar el riesgo por completo, cuando en realidad los inversionistas más inteligentes del mundo entienden que el crecimiento requiere estrategia, educación y visión. Por eso, si aplicas esto correctamente, empiezas a proteger tu mente, y con ello, tu futuro financiero. Porque tu mente es tu principal activo, y debes tener mucho cuidado con la información que dejas entrar. No todo consejo es bueno, no toda opinión es válida, y no todo lo que suena correcto realmente lo es. Así como se pone una cerradura en una puerta para proteger una casa, también debes blindar tu mente para evitar que entren ideas que te limiten, mensajes que te confundan, o creencias que te mantengan pequeño. Porque todo lo que consumes mentalmente influye directamente en lo que crees posible para ti. Y al final, todos llevamos dentro un ganador y un perdedor, dos voces en constante lucha, una que te impulsa a avanzar, y otra que te invita a quedarte donde estás. Y la que gana no siempre es la más fuerte, sino la que tú decides alimentar todos los días. De lo que se trata realmente es de dominar la mente de tal modo que la emoción de ganar sea más fuerte que el miedo a perder. Porque la mayoría de las personas no fracasan por falta de oportunidades, fracasan porque su miedo es más grande que su deseo de cambiar. Y cuando el miedo controla tus decisiones, te quedas en lo seguro, en lo conocido, en lo que no te expone, aunque eso signifique no avanzar nunca. El 99% del éxito depende de tu actitud mental y de cómo afrontas la vida. No es solo lo que sabes, ni lo que tienes, sino cómo reaccionas ante lo que te sucede. Hay personas con ventajas enormes que no avanzan, y otras con muy poco que logran resultados extraordinarios, simplemente por cómo piensan. Porque al final, el activo más poderoso con el que contamos no es el dinero, es nuestra mente. La libertad financiera no es solo dinero, es un proceso mental, emocional y educativo. No se trata únicamente de tener más ingresos, sino de aprender a tomar mejores decisiones, a entender el riesgo, a controlar las emociones, y a desarrollar disciplina. La riqueza, en su esencia más profunda, es un estado de la mente antes de convertirse en una realidad externa. La recomendación es clara. Invierte en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Todo lo que aprendes, todo lo que entiendes, todo lo que aplicas, termina reflejándose en tus resultados financieros. Porque tu riqueza o tu pobreza no es simplemente el resultado de cuánto ganas, sino de quién eres, cómo piensas, y cómo reaccionas ante las oportunidades y los problemas. No es un tema de suerte, es un tema de mentalidad, de filosofía de vida, de cómo interpretas la realidad y cómo decides actuar dentro de ella. Dos personas pueden recibir la misma oportunidad, pero solo una la aprovecha, porque su forma de pensar es diferente. Y esa diferencia, con el tiempo, lo cambia todo. En definitiva, el dinero sin inteligencia financiera se pierde rápido. Puedes ganar mucho, pero si no sabes administrarlo, invertirlo o protegerlo, desaparece. De la misma forma, la falta de dinero con inteligencia financiera te permite recuperarte antes o después, porque siempre sabes cómo volver a construir. Y ahí está la verdadera diferencia, no en cuánto tienes,
sino en cómo entiendes el juego del dinero. La gente es pobre no porque no trabaje, sino porque no sabe cómo funciona el dinero. En la escuela nos enseñan a trabajar por dinero, pero no nos enseñan cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Y ese desconocimiento es lo que explica por qué hay tantas personas inteligentes, con educación, con capacidades, pero con problemas financieros constantes. Por eso, nunca digas no puedo permitírmelo, porque esa frase cierra puertas en tu mente antes de que puedas analizarlas. Cámbiala por ¿cómo puedo conseguirlo? Porque la primera te detiene, te limita, te hace enfocarte en la falta, en la escasez, en la imposibilidad. Pero la segunda abre tu mente, activa la creatividad y te obliga a buscar soluciones. Lo repito constantemente en todas mis conferencias. No existen límites reales. Los únicos límites están en la mente. Y en el momento en que empiezas a cambiar tu forma de pensar, empiezas a cambiar tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, inevitablemente cambia tu vida. La frase no se puede convierte a la gente fuerte en débil, ciega a personas que sí podrían ver oportunidades, entristece a la gente feliz, convierte a los valientes en cobardes, le quita genialidad a la sagacidad, hace que personas con potencial piensen en pequeño, y limita por completo los logros de esa gran persona que habita dentro de cada uno de nosotros. Y aunque parezca solo una frase, en realidad es una programación mental, una idea que se repite tantas veces, que termina convirtiéndose en una creencia. Las palabras son energía, y tienen un impacto directo en cómo piensas, cómo decides, y cómo actúas. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que nos decimos a nosotros mismos. Porque lo que repites, lo terminas creyendo, y lo que crees, lo terminas viviendo. Y ahí es donde muchas personas se limitan sin darse cuenta. Todo en la vida es cuestión de estudiar, probar, fallar, aprender, y volver a la carga sin rendirse hasta encontrar el camino correcto. Nadie encuentra su versión de éxito de inmediato. Todos pasan por errores, confusión, intentos fallidos, pero la diferencia está en quién continúa y quién se detiene. Porque el éxito no es un evento, es un proceso de persistencia. Si de verdad quieres ganar dinero, no puedes darte el lujo de inventar excusas, ni de quedarte paralizado pensando en lo que no tienes. Tienes que empezar a buscar alternativas, soluciones, caminos diferentes. Porque el factor número uno para ser rico no es la suerte, ni el talento, es la determinación de querer serlo de verdad, y actuar en consecuencia. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, un pasivo es algo que saca dinero de él. Y aunque suene simple, esta es una de las diferencias más importantes en toda la educación financiera. Porque todo lo que haces con tu dinero, o te acerca a la libertad, o te aleja de ella. No hay punto intermedio. Si deseas ser rico, no se trata de trabajar más horas, se trata de construir activos. Activos que generen ingresos incluso cuando no estás trabajando, activos que crezcan con el tiempo, activos que te permitan depender menos de tu tiempo y más de tus decisiones. La libertad financiera llega cuando tus activos pueden cubrir tus gastos, sin importar si trabajas o no ese día. Busca cómo ganar más, pero también cómo gastar mejor, cómo invertir con inteligencia, y cómo construir una estructura financiera que trabaje para ti. Porque la verdadera diferencia no está entre los que ganan más o menos, sino entre los que tienen activos y los que solo tienen ingresos. La gente rica se enfoca en su columna de activos, en todo aquello que genera dinero constantemente, mientras que la mayoría de las personas se enfoca únicamente en su ingreso mensual, en su sueldo, en lo que entra y sale cada mes. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es lo que separa dos realidades completamente distintas. Es la diferencia entre trabajar para ganar dinero, o construir un sistema donde el dinero trabaje para ti. Y cuando entiendes esto, cambia por completo tu forma de ver el trabajo, el ahorro, y las oportunidades. El dinero no te hará feliz si ya eres una persona infeliz. Porque la felicidad no depende únicamente de lo que tienes, sino de cómo te sientes contigo mismo. El dinero puede amplificar tu vida, pero no puede reemplazar tu estado interno. Y por eso, muchas personas descubren que incluso después de ganar más, siguen sintiendo el mismo vacío, si no han trabajado en su mentalidad. Si bien el dinero es importante para todo, su ausencia por debajo de cierto nivel sí genera un impacto negativo profundo. Estrés, ansiedad, limitaciones constantes, preocupación diaria. Pero una vez superas ese nivel básico de estabilidad, el dinero deja de ser la fuente principal de felicidad. A partir de ahí, la felicidad se convierte en un estado interno, en cómo eres contigo mismo, en cómo vives tu vida,
en cómo interpretas lo que te rodea. Y si no estás en paz contigo mismo, ningún nivel de dinero será suficiente para llenar ese vacío. Porque la verdadera riqueza no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. Pero nunca de manera estructural. Porque si tu objetivo al ganar dinero es simplemente quedar por encima de los demás, o demostrar cuánto vales, o buscar validación externa, entonces el dinero nunca te va a dar la felicidad que estás buscando. Porque el dinero no llena vacíos emocionales, solo amplifica quién eres. Y si internamente estás vacío, el dinero solo hará más evidente ese vacío. Ser disciplinado te proporciona una buena calidad de vida, pero más allá de eso, te da control. Control sobre tus decisiones, sobre tus hábitos, sobre tus resultados. Y ese control es lo que poco a poco construye estabilidad, y después libertad. El padre pobre pensaba que el dinero te hacía rico, pero el padre rico entendía algo mucho más profundo, que no es el dinero el que te hace rico, sino los hábitos financieros que desarrollas con el tiempo. Porque el dinero puede entrar y salir, pero los hábitos se quedan contigo toda la vida, y determinan todo lo demás. Y hay dos hábitos financieros especialmente importantes que marcan una diferencia enorme en el largo plazo. En primer lugar, el hábito del ahorro para futuras inversiones. Y aquí es donde la mayoría falla, porque no se trata solo de ahorrar lo que sobra, se trata de priorizar el ahorro desde el principio. Lo importante no es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero eres capaz de conservar. Porque ganar dinero es una habilidad, pero conservarlo es otra completamente diferente, y muchas personas nunca la desarrollan. Para lograrlo, es fundamental ser disciplinado a la hora de apartar cada mes un porcentaje fijo de tus ingresos, sin excusas, sin depender de lo que quede, porque si esperas a que sobre, casi nunca va a sobrar. Y ese pequeño cambio, aparentemente simple, es lo que empieza a construir una base financiera sólida. Si llegaste a este vídeo, es porque la vida te está dando una señal, no es casualidad, no es coincidencia. Es ese momento en el que empiezas a cuestionarte por qué, a pesar de esforzarte, las cosas no cambian. Para cambiar, para que este nuevo año no sea igual al anterior, para que dejes de vivir en automático, para que empieces a construir algo diferente. Un año lleno de abundancia, de oportunidades, de decisiones más inteligentes, donde el dinero deje de ser un problema constante, donde no tengas que contar cada gasto, donde no tengas que decir no puedo cada vez que quieres algo. No más apuros, no más estrés por llegar a fin de mes, no más sentir que trabajas y el dinero desaparece, no más esa sensación de estancamiento. Porque a continuación, Robert Kiyosaki te va a abrir la mente, no con motivación vacía, sino con principios que pueden cambiar tu forma de pensar, y por lo tanto, tu realidad financiera. Una de las grandes fallas del sistema educativo, y probablemente una de las razones por las que la mayoría de las personas vive atrapada financieramente, es que no nos enseñan educación financiera. Pasamos años estudiando materias que rara vez usamos, memorizando información, siguiendo reglas, pero nunca aprendemos cómo funciona el dinero en la vida real. Al parecer, los maestros piensan que el dinero tiene una mancha casi religiosa, como si querer más dinero fuera algo malo, como si hablar de riqueza fuera incorrecto, como si aspirar a más fuera egoísta. Y desde pequeños nos programan con esa idea, que el dinero es peligroso, que los ricos son malos, que es mejor conformarse, que es mejor no meterse en eso. Pero como la mayoría ya empieza a darse cuenta, no es el gusto por el dinero lo que ocasiona el mal, es la ignorancia sobre cómo manejarlo. Es no saber cómo generarlo, cómo multiplicarlo, cómo protegerlo. Porque cuando no sabes, tomas malas decisiones, te endeudas, dependes, te frustras. El verdadero problema no es querer dinero, es no entenderlo. El mal es trabajar en un empleo que odias, levantarte todos los días sin motivación, sentir que estás cambiando tu tiempo por algo que no te llena. El mal es trabajar duro, darlo todo, y aún así no ganar lo suficiente para vivir tranquilo, no poder darle a tu familia la calidad de vida que deseas. Para muchas personas, lo realmente doloroso es estar atrapados en deudas, deberle al banco, a las tarjetas, vivir con esa presión constante, sintiendo que no importa cuánto ganes, nunca es suficiente. Sin embargo, esta regla no es fija, no es absoluta, y está empezando a cambiar. Vivimos en la era de la información, una era donde el acceso al conocimiento es más abierto que nunca, donde las oportunidades no están limitadas por la geografía o el estatus, sino por la información que decides consumir y cómo decides aplicarla. Hoy en día, la riqueza ya no está oculta en lugares inaccesibles, está en la información que circula constantemente, en las redes, en las ideas,
en la capacidad de aprender rápido y adaptarse. Y eso significa algo muy importante, que cada vez más personas tienen la posibilidad de entrar en ese 10%, pero solo lo logran quienes desarrollan la mentalidad adecuada, quienes se preparan, quienes aprenden a ver lo que otros ignoran. La información no es el lujo de unos pocos como lo fue en el pasado la tierra o los recursos. Hoy la información es accesible para casi todos. Y esto cambia completamente las reglas del juego. Internet se ha convertido en la puerta principal hacia nuevas oportunidades, porque permite que cualquier persona recopile información, aprenda habilidades y conecte ideas sin prácticamente ninguna barrera. En este nuevo mundo, las personas pueden usar sus ideas y convertirlas en productos o servicios reales. Ideas simples, que antes habrían sido ignoradas, hoy pueden transformarse en negocios completos. La comercialización en red, la venta de productos digitales, las inversiones, la creación de contenido, la educación online y la publicación de información son solo algunas de las miles de formas en las que las personas están generando ingresos en esta era. Y lo más importante es esto: la era de la información está rompiendo poco a poco la antigua regla del 90 al 10. Porque ahora, más que nunca, nunca había sido tan accesible aprender, crear y monetizar ideas. Nunca había sido tan posible elegir ser parte de ese grupo que genera valor y riqueza, pero solo para quienes deciden actuar con la información que tienen. Cuando era niño, el padre rico solía decir que si quieres ser rico necesitas conocimientos financieros, necesitas aprender a invertir, necesitas entender cómo funciona el dinero en el mundo real. Pero el padre instruido pensaba completamente diferente. Creía que no era necesario aprender eso. Confiaba en sistemas externos, en pensiones, en beneficios garantizados, en seguridad proporcionada por otros. Y ahí está una de las diferencias más importantes de mentalidad, porque cuando crees que tu seguridad financiera depende completamente de una empresa o del gobierno, estás delegando tu futuro a algo que no controlas. Y esa forma de pensar, tarde o temprano, genera decepción, porque el mundo cambia, los sistemas cambian, y lo que parece seguro hoy, puede no serlo mañana. Por eso es fundamental dejar de pensar como en la era industrial, donde la seguridad venía de un empleo fijo, y empezar a pensar como en la era de la información, donde la seguridad viene de tu capacidad de aprender, adaptarte y crear valor constantemente. Y aquí hay una idea que rompe muchas creencias: las personas más ocupadas no siempre son las más productivas. De hecho, muchas veces, estar ocupado es una forma de evasión. Mantenerse ocupado puede ser una excusa perfecta para no enfrentar lo importante, para no pensar en el futuro, para no tomar decisiones financieras, o para evitar cambiar hábitos. Entonces surge una pregunta incómoda: ¿cuál es la verdadera cura para esa inercia? Y aunque suene contradictorio, una parte de la respuesta es la ambición, el deseo de mejorar, de crecer, de tener más control sobre tu vida. No se trata de codicia descontrolada, sino de un impulso interno que te mueve a construir algo mejor. Porque en el fondo, todos los seres humanos tienen deseos de crecimiento, de mejora, de experiencias nuevas, de vivir mejor. El problema es que muchas veces ese deseo es reprimido, condicionado, o incluso culpado. Desde pequeños, a muchas personas se les enseña que querer más está mal, que desear más es egoísta, que pensar en crecimiento es incorrecto. Y eso genera un conflicto interno, porque por un lado existe el deseo natural de avanzar, pero por otro lado aparece la culpa. Y cuando la culpa es más fuerte que el deseo, la persona se detiene, se limita, se conforma, y deja de perseguir sus sueños. Pero la realidad es que ese impulso de querer más, de crecer, de mejorar, no es el problema. El problema es no saber cómo canalizarlo correctamente. Porque cuando esa energía se dirige hacia la educación, hacia la creación, hacia la inversión, y hacia el aprendizaje, puede convertirse en el motor que transforma completamente una vida. Cuando dejamos de repetirnos la vida es demasiado frenética para cambiarla, y en lugar de eso empezamos a pensar es momento de salir de esta lucha constante por sobrevivir y encontrar nuevas formas de generar riqueza, algo cambia dentro de nosotros. Porque mientras una mentalidad te mantiene atrapado en la rutina, la otra te obliga a buscar soluciones, a cuestionar lo establecido, y a moverte hacia algo diferente. Y en ese momento, la pereza deja de ser excusa, y empieza a convertirse en una decisión consciente que tienes que enfrentar. El problema es que la mayoría de personas no aprende esto, porque lo único que recuerdan de sus errores no es la lección, sino el mensaje emocional que recibieron alrededor de ellos: no cometas errores. Equivocarse es malo. Si fallas, no sirves.
Y esos mensajes se quedan mucho más profundos que cualquier conocimiento académico. El padre rico pensaba completamente diferente. Él respetaba los errores, no los evitaba. Decía que los errores eran una forma de comunicación, una manera en la que la vida te muestra que necesitas aprender algo nuevo. Como si cada error fuera una señal que te dice, aquí hay algo que todavía no entiendes. Y esa forma de pensar lo cambia todo. Porque cuando dejas de temer al error, empiezas a experimentar más, a intentar más, a aprender más rápido. Y mientras unos evitan equivocarse, otros están acumulando experiencia real, y con ella, creciendo. Cuando trabajábamos con el hijo del padre rico en su negocio, después de cada día de trabajo, no solo se revisaba lo que se había hecho bien, sino también lo que había salido mal. Nos sentábamos a analizar qué habíamos entendido, qué no habíamos entendido, y qué errores habíamos cometido. Y lo más importante no era el error en sí, sino la honestidad para reconocerlo. Porque sin honestidad, no hay aprendizaje real. Y sin aprendizaje, no hay crecimiento. El padre rico insistía en algo clave. Si cometías un error, tenías que decir la verdad. Sin excusas, sin justificaciones, sin miedo. Porque solo cuando enfrentas el error directamente, puedes transformarlo en una lección útil. Y aquí es donde todo se conecta. Porque las personas que aprenden a ver los errores como información, no como fracaso, avanzan más rápido. Se adaptan más rápido. Y eventualmente, construyen más riqueza, no porque no fallen, sino porque aprenden de cada fallo. Y esa es una de las diferencias más importantes entre quienes se quedan en el cuadrante E y quienes logran salir de él. No es inteligencia, no es suerte. Es la relación que tienen con el error. Y si tú entiendes esto, ya tienes una ventaja que la mayoría no tiene, porque ahora sabes que cada error no es el final del camino, es parte del camino hacia construir una vida diferente. Ahora quiero que tomes esto en serio. Si este tipo de ideas te hace cuestionar cómo has estado pensando el dinero, el trabajo y las oportunidades, entonces este es el momento de actuar. Suscríbete ahora, porque aquí vas a aprender cómo funciona el dinero en el mundo real, cómo piensan las personas que construyen libertad financiera, y cómo puedes empezar a desarrollar una mentalidad que te permita salir del cuadrante E y construir nuevas fuentes de ingreso. No se trata solo de motivación, se trata de educación financiera real, de entender el juego del dinero, y de empezar a tomar decisiones diferentes desde hoy.